El desierto es el hogar de lo enigmático, de lo inmenso y de lo desfallecido, pero también de lo sagrado, de lo antiguo y de aquello que estuvo y aquello que estará. ¿Sabían ustedes que la arena está conformada por partículas muy finas de rocas y minerales? ¿Quién sabe a cuántas estructuras o formas de vida perteneció ese polvo dorado? Y si fue así, ¿importa? Ahora estamos nosotros. De alguna manera, esto queda resumido en mi frase favorita del libro de Frank Herbert. Les hablo de la letania contra el miedo. No debo temer. El miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Me enfrentaré a mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré el ojo interior para ver su camino. Donde el miedo se ha ido, ya no habrá nada. Solo quedaré yo. Tras la traición del Dr. Yue, el Duque Leto queda regalado al ejército Harkonnen y por ende su vida posa en las manos del varón. Los colores que vemos son negros, ha triunfado la noche. Poco después, su mujer e hijo escapan y observan en el horizonte crepuscular cómo todo aquello que lo formó queda reducido a cenizas. La luz natural ayuda a que empaticemos. No estuvimos mucho tiempo con esta familia, pero sabemos que se quieren y que ahora esos lazos penden de un hilo. De alguna manera, Denis Villeneuve apela a un recurso similar ya usado en Incendies, cinta en la que lo familiar también es esencial. Miren, Incendies. La última escena antes del corte es de Jessica, de espaldas a la cámara, en un plano medio que condensa una última perspectiva a aquel hombre que amó. Tenemos un corte directo a la escena que nos interesa. Y acá estamos. Ante un ángulo picado, vemos al Duque por encima. La propia pantalla lo acorrala, está bajo la lupa. Ahora hay un contrapicado con la cabeza de un toro, pero ya vamos a volver a esto. Los colores cambian, ya no hay grises, sino un mostaza, mezcla de naranja y amarillo, tan misterioso como la mismísima arena. Ahora van a pasar tres cosas que se mantendrán a lo largo de estos minutos. Primero, la música extradigética se corta, ya no oímos esa banda sonora trágica de Hans Zimmer. Luego hay planos cerrados, cuando se trata de Leto, y abiertos, cuando se trata de su punto de vista y lo que lo rodea. Es un lenguaje sensorial, nos sentimos como él, congelados, desnudos, despojados de toda honra. El espectador conoció esta historia con un ejército y con honor, pero ahora no hay ejército, y el honor es un hombre desvalijado hasta la miseria. También es inevitable recordar a Jesús postrado sobre la cruz, igual de desnudo y regalado que el Duque Leto. Recordemos que el lore, es decir, la mitología de Dune, está cargadísima de referencias mesiánicas, y no sería descabellado una referencia al sacrificio cristiano más alegórico de todos los tiempos. Vemos la cabeza del toro como un signo de anticipación. El padre de Duque, Leto I, murió justamente por un toro, dato que vemos en el cementerio, y hasta en la habitación de Paul. Es una advertencia simbólica. El experto en guiones Robert McKee tiene sus puntos de vista acerca de los símbolos. El simbolismo es muy convincente, como imágenes en nuestros sueños, invade la mente inconsciente y nos toca profundamente, siempre y cuando no nos demos cuenta de su presencia. Si se deslizan en silencio, gradualmente y sin pretensiones en la narración, nos conmueven profundamente. Luego, los sonidos reverberantes se traducen a las acciones del varón, comiendo, al otro lado de la mesa, rodeado por sus súbditos, bajo la luz. Mientras que Leto no, Leto está solo, con tres guardias que parecen atrincherar su única y triste salida. Incluso, guacho, miren la posición de la mesa, por Dios, pareciera una nave dirigida por el varón que desemboca en Leto. Ese gordo bastardo es el punto de fuga de este encuadre, como si de una pintura habláramos. Otro detalle peculiar y terrible es el espacio que queda entre los personajes y el techo. Esto ayuda a que notemos la inmensidad de la escena y lo que esto significa tanto a nivel externo, es decir, del escenario, como en interno, en la psicología de los personajes. Hay un corte ahora, pero ojo, ojo, esta transición está antecedida por lo que parece el sonido de un trueno. El trueno es todavía más impactante considerando que estamos en el desierto, y no hay combinación más letal que la arena y la electricidad. Ambas son atraídas por los polos magnéticos. De alguna manera, el director apela al sentido común. La tragedia ya nos anuncia, la tragedia ya empezó. Paul y Jessica lograron resguardarse. Por dentro, la carpa Fremen contiene el mismo tipo de iluminación que el sitio en el que se encuentra Leto, y ese compartir luz
luces y tonalidades no es casual, hay un vínculo espiritual. Por más que estén separados por la distancia, los tres se sienten iguales. Esto tiene más sentido por el hecho de que Jessica y Paul comparten los poderes de la Bene Gesserit. Ahí lo psíquico y espiritual es algo rutinario. Leto carece por supuesto de estas habilidades, aunque no por eso la diégesis de Dune deja de funcionar con estas reglas. Un punto curioso es el filtro de color. Es un naranja muy vivo, quizás porque el espacio de la carpa es más reducido que un salón y eso aumenta la luminosidad. Según la psicología de los colores, el naranja es el color del amanecer, pero también del atardecer, por lo que en él se combinan sensaciones asociadas al concepto de un nuevo día, como otros relacionados más al recuerdo y la nostalgia. Es un tono alegre y positivo, que nos recuerda también a paisajes exóticos e idílicos. Lo de alegre y positivo podría considerarse una falsa contradicción de parte de Villeneuve, pero una muy bien usada. Ya volveremos a eso. Fijémonos en esto, el final de una etapa, el recuerdo, lo exótico, los lazos sanguíneos. Ambos están preocupados y tienen miedo. Ahora hay otro corte y volvemos a Leto. Vemos una puerta que está abierta del otro lado y entra un grupo de Harkonnen. Los colores acá son amarillentos y opacos. Bueno, sobre esto, el amarillo es un color también contradictorio que, dependiendo del contexto y el tipo de película, puede significar cosas muy diferentes. Se puede asociar a la locura y a la enfermedad, la inseguridad o las obsesiones, pero también a lo ilídico y lo inocente. Qué maravilloso cuando entendemos que estos últimos adjetivos son los que componen todo lo que estamos viendo. El Dr. Shue le pide al varón que por favor cumpla con su parte del trato, la liberación de la mujer que ama. El varón se burla y fuera de la profundidad de campo lo notamos acercarse como un velo fantasmal que se arrastra sobre la mesa. A mí me interesa que veamos esto, el varón arrastrándose por los aires de izquierda a derecha, movimiento que ya ha seguido en el corte anterior, y como dicen, la tercera es la vencida. Toma a Shue de la cabeza y le corta la garganta. Por fin los primos se encuentran frente a frente. Sí. Son primos. Con familiares así, ¿quién carajo quiere pelear por los terrenos de la abuela, no? Tenemos otro corte y volvemos con Paul y Jessica. Paul encuentra un pequeño envoltorio y ¡pum! De una. Estamos de regreso en el salón desde la perspectiva de Leto. Estamos ante un montaje alterno. El montaje alterno es el que relata dos o más escenas de manera simultánea, alternando los planos. Esto quiere decir que temporalmente ocurren al mismo tiempo, pueden compartir temática, acciones, incluso lugares. Es el modo más creativo de narrar una historia audiovisual porque varía la forma en la que se transmiten los hechos al espectador. Dos ejemplos rápidos así, tac. Uno es Inception de Christopher Nolan, con la secuencia de los sueños que son como una mamushka rusa que esconden varias acciones en simultáneo, y otra es en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, cuando Frodo y Sam están en la cima del Monte del Destino a punto de destruir el anillo, pero en medio de la confusión vemos la repercusión de sus acciones en el exterior. La banda sonora cambia por unos cánticos gregorianos. Estamos en el clímax, el duque Leto susurra unas palabras, el varón no lo escucha, acerca al oído, pero activa el escudo corporal. De nuevo, el montaje en paralelo. Ambos pares avanzan hacia la conclusión de sus lazos en vida. Por un lado, Jessica y Paul. Por el otro, el duque Leto. Y Leto entonces dice... Bueno, ya saben lo que ocurre. Madre e hijo comparten un trauma que los seguirá el resto de sus días. Paul cierra la mano, aferrándose a aquello que representó todo el poder de su padre. Un último corte hacia Leto. Su mano, a diferencia de la rigidez y tonalidad de su hijo, yace inmóvil, rodeada de grises. El siguiente ángulo ya no es picado ni frontal, sino que lo vemos de espaldas. Esto es lo que quedó atrás. Un último vistazo al toro, completando así su carga simbólica. El círculo se cierra, damas y caballeros. El rey ha muerto. Volvemos un instante para ir cerrando sobre el anillo. El simbolismo incluso se imparte en este objeto que, desde el principio, marca o cicatriza el inicio de lo trágico. Que estos planos detalles de las manos sean tan significativos es debido a muchos factores, pero sobre todo a uno vinculado a la charla más íntima entre Paul y el duque Leto. Esto ocurre en Caladan, en el primer acto, poco antes de partir a Arrakis. Están en el cementerio de la casa Atreides, una familia cuya casa permaneció 90 generaciones en aquel sitio. Para calmar la animosidad de Paul, Leto le comenta a su hijo una vieja historia. Él rechazó el anillo porque quería ser piloto. Y entonces le dice a Paul: You'll still be the only thing I ever needed you to be. My son.